UPSA Podcast presenta Aprendiendo Juntos, un espacio para conversar de diversos temas con docentes de la U, expertos invitados y personalidades. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Este 2025 se conmemorarán 200 años de la fundación de Bolivia. No se trata, sin embargo, del único acontecimiento histórico de relevancia. Tendremos también la posibilidad de recordar y además destacar aspectos importantes del bicentenario de la independencia de Santa Cruz. Vale la pena resaltar que no es un hecho que haya merecido las mayores atenciones en distintos libros de diversos autores. Por ejemplo, Alcides Arguedas, en su monumental obra historiográfica, no habla del 14 de febrero de 1825, tampoco le dedica páginas don Jorge Siles Salinas en su libro Historia de la Independencia de Bolivia, que apareció el año 1992. Un ejemplo más, aunque en este caso ya relacionado con autores cruceños. Isaac Sandoval Rodríguez, el año 2003, presentó su Historia de Santa Cruz, tratando de hablar del desarrollo histórico-social y no habla específicamente tampoco del 14 de febrero desde el punto de vista de su trascendencia que tendría. Pese a ello, es un hito que justifica nuestro interés porque su conocimiento serviría a fin de que los ciudadanos puedan pensar en elementos que son todavía rescatables, tratando de imaginarnos el futuro que se nos viene. Con el propósito de hablar al respecto, nos acompaña el arquitecto Víctor Hugo Limpias, quien es doctor en Ciencias de la Educación, investigador, autor, miembro de número de la Academia Boliviana de la Historia, así como también decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UPSA. Arquitecto, gracias por sumarse a esta mesa con tan importante propósito. Muchas gracias, Enrique. Un gusto estar aquí y poder compartir no solamente ideas y comentar sobre hechos importantísimos para la historia cruceña y boliviana, sino también contribuir a una mejor comprensión de lo que significa la independencia de Santa Cruz en el contexto nacional y particularmente en el contexto histórico latinoamericano. Es difícil hablar y entender en todas sus dimensiones la importancia del 14 de febrero de 1825 sin pensar en los antecedentes. Concretamente, si estamos hablando de un proceso, en el caso de Santa Cruz, hay una necesaria remisión al 24 de septiembre de 1810 para luego también ampliar la mirada en cuanto a saber qué era lo que sucedía a su alrededor. Así es, Enrique. No debemos olvidar de que esa guerra de la independencia que libraron nuestros pueblos hace más de 200 años, que empieza en 1809, y que cobró tantas vidas y que exigió un esfuerzo enorme de parte de todos quienes vivían en las Américas, es un proceso complejo, difícil de comprender con los ojos de hoy. Históricamente, nosotros hemos enfatizado algunos hechos, algunos personajes, algunos protagonistas, tratando de potenciar y fortalecer la identidad positivamente y al mismo tiempo dejando de lado hechos, personajes y situaciones que no son tan claras. Es muy importante que la gente entienda que entre 1809 y 1825 no había nada claro, como no lo es ahora. El mundo en donde vivían los entonces habitantes de Santa Cruz y de lo que después se llamará Bolivia, lo que era la Audiencia de Charcas, lo que era el Virreinato del Río de la Plata o lo que había sido el Virreinato del Perú, era un mundo en donde existía y convivían visiones distintas, antagónicas, en la misma ciudad. Y no es una excepción Santa Cruz. En Santa Cruz, por ejemplo, durante el gobierno de Ignacio Warnes, entre 1813 y 1816, existían cruceños que no estaban
a favor de Ignacio Warnes. De hecho, había un rechazo de buena parte de la población, así como se habla muy positivamente de esos 3 años, que en realidad no fueron 3, hubo un corto periodo en donde Santiago Carrera lo reemplazó. Era un momento en el cual muchos cruceños hubieran deseado y de hecho festejaron la victoria de Francisco Javier de Aguilera sobre Ignacio Warnes. Y en ese marco nosotros podemos decir de que todo el resto del tiempo, esos 9 años que transcurren entre la victoria de Aguilera el 21 de noviembre de 1816, una victoria complicada, difícil, pero no vamos a entrar en esos detalles, e incluso difícil de hablar de una victoria contundente, pero sí significó que él tome control de Santa Cruz durante los 9 años siguientes. Tampoco fue un periodo ni de tranquilidad ni un periodo claro. Durante varias ocasiones, mientras Aguilera se preocupaba por mantener esta región libre de la influencia de las tropas, podemos llamar patriotas, existían, por supuesto, cruceños que lo apoyaban. Creo que es muy importante entender eso y al mismo tiempo reconocer de que era un proceso muy, muy complejo, un proceso donde la gente se jugaba su futuro, no solamente su presente. Y fue un periodo sangriento de persecuciones, fusilamientos, de un lado y del otro, Enrique, ¿no? Aquí no habían santos en un lado o en el otro. Habían además muchas motivaciones para defeccionar, para cambiarse de bando. Y en ese marco, dentro y entre los patriotas, así como entre los realistas, como le llamamos a los que apoyaban a la corona, hubieron traiciones y hubieron defecciones y hubieron cambios de bando. Y eso ocurrió durante todos los 16 años de la Guerra de la Independencia. O sea, ese era el escenario, ¿no? Era un escenario complicado donde las personas normales, los ciudadanos, pues cambiaban de bando de un lado al otro y mientras la situación se iba desarrollando. Paulatinamente nos fuimos direccionando hacia la independencia. Y aquí hay un punto clave. En 1811, un año después, en realidad meses después de el grito de independencia del 24 de septiembre de 1810, por razones estratégicas, lo que era la intendencia de Santa Cruz de la Sierra, en donde Santa Cruz no era la capital era Cochabamba, es separada y dividida de facto a partir de una instrucción del virrey. Y por lo tanto, a partir de ese momento, Santa Cruz es ya una unidad territorial independiente que la va a consolidar como unidad administrativa independiente precisamente un realista, Francisco Javier de Aguilera, en 1816, para consolidarse después de vencer a Ignacio Warnes en la batalla del Pari. Es decir, quienes vemos como enemigos nos hicieron un favor, ¿no? Entonces, solo para que entendamos lo complejo, lo difícil que fueron esos tiempos. Es curioso cómo se termina reivindicando a Francisco Javier de Aguilera a pesar de que ha sido realista y es alguien que ha merecido valoraciones positivas de parte de distintos historiadores. José Luis Roca, por ejemplo, tiene hasta un opúsculo donde habla muy bien de él, tomando en cuenta la conducta, porque como usted ha señalado, eran tiempos, entre otras cosas, marcados por las traiciones, conversiones oportunistas de varios que estaban notando la caída de la fuerza que tenía España y era una oportunidad esta ruptura con la metrópoli para contar con mayor poder. En el caso específico de Aguilera, además, interesa porque, como usted señalaba, hubo la tentativa de que él se sumase al bando realista
y no por parte de gente menor, sino de Sucre, quien le escribió primero desde Cusco y después desde La Paz, invitándolo a que se sume, apelando a sus sentimientos americanos, a fin de dar por concluida esa guerra, porque lo encontraba todavía como uno de los grandes bastiones a vencer. Así es, Enrique. La figura de Francisco Javier Aguilera, un cruceño que nació, se crió y se formó como soldado bajo los mandos imperiales, fue un hombre de principios, un ejemplo característico de su calidad humana. Cuando su adversario, José Manuel Mercado, vence en Saipurú a las tropas de Aguilera, después ya de la victoria sobre Warnes, mata el Colorado Mercado a su hermano. Y Aguilera tiene presa a la madre y a la esposa de Mercado y además a la hija de Warnes. Y las apresa, las lleva a Valle Grande y después las devuelve sanas y salvas. Creo que muestra la calidad humana, pudiendo otro líder haberse vengado de una manera más brutal. Y el otro elemento importante que ya lo mencionaste es que Aguilera es un personaje que sí parece haber estado dispuesto a volcarse a la causa patriota al final de la contienda, especialmente después de la guerra doméstica de 1824, en donde la situación se volvió muy, muy compleja y en donde quedó claro de que ya no era posible seguir bajo un virrey que además apostaba y se orientaba hacia una visión imperial de carácter absolutista, cuando toda la tendencia, y después de todo lo que se había vivido, la tendencia hubiera sido que Fernando VII se convierta o lleve a España o el imperio a una monarquía constitucionalista. Y eso provoca la defección de algunos personajes importantes como Pedro Antonio Olañeta, que no hay que confundirlo con Casimiro Olañeta. Pero Antonio Olañeta comenzó a pelear contra el virrey, lo desconoce al virrey y incluso pelea contra las tropas del rey. Eso debilitó militarmente, debilitó en hombres a las tropas realistas, provocó divisiones entre los realistas. En principio, Aguilera estuvo con Pedro Antonio Olañeta, pero después se da cuenta de que no podía seguir. Y todo ello va a desencadenarse a partir de la victoria patriota de Ayacucho, que no hay que olvidar que esa victoria es consecuencia de la llegada de tropas gran colombianas, que venían de la Gran Colombia, con Simón Bolívar a la cabeza y Antonio José de Sucre como una de sus figuras militares importantes. Ellos vencen a los realistas en 1825, la batalla de Junín, el 6 de agosto, y el 9 de diciembre los vencen en la batalla de Ayacucho. Fue una batalla muy cruenta, con miles de muertos, y la batalla de Ayacucho significa y representa el punto final del ejército realista vinculado al virrey. El virrey La Serna, que estaba en la batalla, es derrotado, herido, y quien capitula es su principal general, José de Canterac. La capitulación realista del 9 de diciembre de 1824 es, podemos decir, el punto final de la guerra contra España. Es el punto final, pero no definitivo. Habían dos cosas pendientes. ¿Qué iba a pasar con lo que era Charcas, lo que hoy es Bolivia? No hay que olvidar, Enrique, de que Simón Bolívar se había reunido el 22 con José de San Martín en Guayaquil en una reunión compleja donde no sale satisfecho José de San Martín, de hecho regresa y se va a París, donde abandona todo, pero sí había allí definido un pacto, y es que
lo que era el Alto Perú, que así le llamaban los del Virreinato de Río de la Plata, y los peruanos agarran el nombre porque les gustaba, porque se vinculaban con ellos. El Virreinato de Río de la Plata le pide a Bolívar que quede con el Virreinato de Río de la Plata, el Alto Perú, porque además la razón por la que el Alto Perú se le entrega al Virreinato de Río de la Plata en 1776, lo cual se ejecuta recién en el 82-83, era lo que permitía sobrevivir económicamente al Virreinato de Río de la Plata. Y aquí es importante destacar lo siguiente: el Alto Perú tenía el doble de población que las provincias unidas del Río de la Plata. Era mucho más importante el Alto Perú que el Virreinato de Río de la Plata. Y el Perú, por otro lado, pues quería recuperar el territorio rico que había perdido cuando se lo achica, se lo reduce, por razones estratégicas borbónicas, cuando se produce la creación de los virreinatos, el de Nueva Granada y el de Virreinato de Río de la Plata, a expensa del Virreinato del Perú. Quería recuperar el Alto Perú. Y el Congreso peruano, que había financiado o estaba financiando a las tropas gran colombianas para que liberen al Perú, que estaba todavía bajo control realista, podemos decir, o control imperial, le había exigido a Simón Bolívar que se asegure de que esto se mantenga, lo que ahora es Bolivia, se mantenga conectado al Perú, o por lo menos que no lo separe. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una situación geopolítica muy, muy interesante, y vamos a tener un personaje ahí que casi nunca hablamos, particularmente acá en Santa Cruz, que es Casimiro Olañeta, el sobrino de Pedro Antonio Olañeta, que además confrontado con su tío. Casimiro Olañeta se da cuenta de que esta región podía perfectamente ser independiente. Como diría y como titula su libro José Luis Roca, ni con Lima ni con Buenos Aires. Y comienza a trabajar en esa dirección. Y se reúne con Antonio José de Sucre cuando después de la victoria de Ayacucho, se va a Cusco y empieza y viene hacia lo que era la audiencia de Charcas. Va a entrar a fines de enero, principios de febrero, atraviesa el Desaguadero. Casimiro Olañeta comienza a trabajar en esa dirección. ¿Y qué había ocurrido? A principios, el 9 de enero, al sur de Potosí, camino a Tarija, se entera Carlos Medinaceli y varios soldados que dependían de Pedro Antonio Olañeta, se enteran de la victoria de Ayacucho. Y hasta fines de enero, toda la zona de la audiencia de Charcas se entera de la victoria de Ayacucho, que significaba que los realistas ya no tenían ninguna razón para estar en el poder, ni las autoridades, ni los gobernadores, nada en esas regiones. No olvidemos que en esa época, Enrique, el correo tardaba semanas en llegar de un sitio a otro. Había un correo ordinario que tardaba, decías, 4 a 6 leguas por día, 20 a 30 kilómetros por día, y solo el correo extraordinario, el militar, podía llegar a ser el equivalente a 100 kilómetros por día. Y eso nos permite identificar que se podía tardar un mes, mes y medio en enterarte de algo. Salvo algo muy importante como la victoria de Ayacucho. La victoria de Ayacucho tardó un mes en llegar a 1.500 kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque los correos eran extraordinarios. Se llevó rápido la noticia. Entonces, el 9 de enero de 1825, Carlos Medinaceli y 4 generales más de Pedro Antonio Olañeta deciden volcarse. Ellos no eran realistas, ellos estaban con Pedro Antonio Olañeta contra el virrey. Pero deciden, les fue más fácil dejar a Olañeta de lado y apoyan directamente a Sucre. Y eso es clave, ¿no? Ese 9 de enero es, desde el punto de vista decisional, militar, fundamental. Entonces, y a partir de ahí confabulan. Escriben cartas a varios lugares, entre ellos me envían cartas a Aguilera, después Aguilera recibirá cartas también de Antonio José de Sucre. Aguilera le va a responder a Sucre con evasivas,
parece que Aguilera quería que le haga alguna promesa a Sucre, pero se nota en la carta que conocemos, la carta de Aguilera a Sucre, en la respuesta a la primera carta que le envía a Sucre, porque Sucre le envía 3, solo que la tercera ya estaba huyendo Aguilera, no le da para responder la segunda. Aguilera deja a entrever que estaba dispuesto a pensarlo. Entonces, el 9 de enero es clave. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente, Carlos Medinaceli declara la independencia del sur de Potosí. La madrugada del 14 de enero se independiza Cochabamba. Inmediatamente lanza en La Paz, conociendo lo de Cochabamba, baja desde la zona donde él estaba con sus guerrillas, toma la ciudad de La Paz el 29 de enero. Ya había ocurrido una defección en Valle Grande el 26 de enero. No está muy claro, los documentos no son muy precisos al respecto. Pero el 12 de febrero, Aguilera estaba en Valle Grande. Probablemente había resuelto el problema temporalmente, así dejan entrever los documentos del 26 de enero, y lo apresan a Aguilera. Lo apresan a Aguilera y por lo tanto se independiza automáticamente toda esta región de Santa Cruz, de la cual Aguilera era su gobernador. Chiquitos, Mojos, Cordillera, Santa Cruz, Los Valles. Y en ese marco, el Mercado aprovecha para entrar otra vez a Santa Cruz. Mercado entraba a Santa Cruz cada 2 o 3 años. Lo había hecho varias veces, porque cuando Aguilera se iba a Valle Grande a pelear contra Padilla, contra Sudáñez, contra todos los guerrilleros, a los cuales va venciendo, porque Aguilera era un general realmente muy hábil, el Mercado entraba. Lo único que no vence es a Mercado. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Mercado entra a Santa Cruz el 14 de febrero, podemos decir que hay una independencia de facto en Santa Cruz. Pero no nos olvidemos que Mercado había sido el hombre de confianza de Ignacio Warnes. Cuando Ignacio Warnes se va y libra la batalla de Santa Bárbara, sale de Santa Cruz y llega la orden de José Rondó, del Virreinato de Río de la Plata, y reemplaza a Ignacio Warnes por Santiago Carrera, ahí en Santa Cruz, aquí en nuestra ciudad, y lo pone como gobernador reemplazante de Warnes, estaba aquí José Manuel Mercado, el Colorado. Y aquí se produce algo que no queda claro. La cosa es que ese gobernador reemplazante de Rondó es asesinado, junto con otros que llegaron. De manera de que ya había una experiencia cruceña que no era muy favorable a el Colorado Mercado, lo cual va a repetirse después de la victoria de Aguilera sobre Ignacio Warnes, el 17, el 18 y unas cuantas veces que más entra. Por lo tanto, cuando Mercado entra a Santa Cruz el 14 de febrero, en una independencia de facto de Santa Cruz, los cruceños que ya habían entendido, ya conocían de que Ayacucho había significado el fin del gobierno imperial en este territorio, pues dicen, no vamos a dejarlo a Mercado de gobernador. Y arman un cabildo y declaran oficialmente la independencia de Santa Cruz al día siguiente de la independencia de facto que había sido ejecutada por Mercado. Tenemos en ese caso 3 fechas que se dan en febrero. El 12 de febrero, que es cuando se destituye, además termina siendo apresado Francisco Javier Aguilera. El 14 de febrero, que es cuando asume como presidente gobernador José Manuel Mercado, el Colorado Mercado, y el 15 de febrero, en donde ya se toman determinaciones de otra naturaleza con el objetivo de que no continuase el anterior ejerciendo esas funciones. Y usted ha hecho, además, en otros escenarios una puntualización que vale la pena remarcar, porque
si era el 12 el acto de mayor trascendencia, ¿por qué luego se insistió en el 15 y cuál es la razón para que finalmente nos quedemos con el 14? Excelente pregunta. Bien, hay varias razones para ello. Por supuesto, tenemos documentos para mostrar por qué eso ocurre, o por lo menos para pensar por qué ocurre. El 12 de febrero no convenía porque a los cruceños habíamos sufrido mucho con dejar de ser capital durante el Virreinato de Río de la Plata. Cuando se crea la Intendencia de Santa Cruz de la Sierra, se le quita la capitalidad a Santa Cruz. Eso fue una humillación para los cruceños. Y cuando en 1811 el Virreinato del Perú, el Virrey de Lima, declara a Santa Cruz nuevamente parte del Virreinato del Perú con Santa Cruz autónoma, curiosamente los cruceños volvimos a ser capital y quien lo consolida es Aguilera. Bien, quien consolida eso el 16. O sea, volvimos a ser capital. Pero ¿qué pasó? Aguilera era el hombre fuerte de toda esta región, incluyendo Cochabamba. Él iba a Cochabamba a apoyar a las autoridades realistas de Cochabamba, iba a toda la zona, él tenía toda el área de los Padilla, los líderes guerrilleros, incluyendo a Juan Azurduy, los tenía bajo control, o por lo menos peleando con ellos, al final incluso los derrota. Por lo tanto, existía un problema de Santa Cruz de orgullo. Entonces, cuando Aguilera estaba peleando más, se iba a Valle Grande. Y es por eso que cuando se iba a Valle Grande, venía a Mercado y entraba a Santa Cruz, porque las tropas se reducían, ¿no? Bajaban, tenía que ir a pelear allá. Entonces, para los cruceños no era en absoluto atractivo celebrar el 12 de febrero, que existen 3 cartas y un informe de Aguilera que demuestran que él es apresado a las 4 o 5 de la mañana, varía la hora, del 12 de febrero en Valle Grande. Pero nunca lo celebramos. Y no lo hicimos probablemente porque no queríamos darle esa importancia a una provincia. Y el segundo factor por el cual el 14 de febrero durante muchos años no fue la fecha de celebración es porque las autoridades posteriores, los prefectos que vienen después, todos ellos insistían en el 15 de febrero. ¿Para qué? Para ningunear a Mercado. O sea, había una razón política, que lo ponen como prueba quienes quieren que se celebre el 15 de febrero. Evidentemente, el 15 de febrero hay una declaración, pero es una declaración en reacción al ingreso de Mercado y a la posesión de facto de Mercado como gobernador el 14 de febrero. Entonces, ahí lo que hay es los cruceños que habían sido favorables, podemos decir, al imperio, y los cruceños que se conectan con Sucre y que además responden al gobierno, no al gobierno, sino a las tropas gran colombianas, ellos deciden que sea el 15 de febrero. Y es por eso que en 1826, 1827, 1830 se insiste en que la independencia era el 15 de febrero. Y no se menciona a Mercado, el cual al final, el pobre Mercado queda abandonado y puesto a un lado y muere pobre y abandonado varios años después, pero también por una decisión personal, que no necesariamente hablamos de pobreza. Mercado tenía unas tierras en el sur del departamento, por la zona de Cordillera, que era donde él había estado manejando, pero sí muere fuera de los escenarios políticos posteriores a la independencia. Declarada la independencia de Santa Cruz, tenemos que pensar en lo que ocurre ya en lo que será luego Bolivia, porque el proceso independentista continúa. Sí.
tendrá un hecho desde todo punto de vista vital el 6 de agosto, y ese 6 de agosto, entre otras cosas, es 6 de agosto porque Santa Cruz se hizo esperar, había hasta la necesidad de escuchar a los representantes que vivan al lugar específico que es Sucre, pero con mandato, ¿no? Los representantes de Santa Cruz, luego de que se establece la independencia, van a tener que continuar con estas acciones hasta lograr la fundación de Bolivia. ¿Qué es lo que ocurre luego del 14 de febrero de 1825 o el 15? El destino de los cruceños, ¿cómo es que termina después siendo fundamental para que se dé la creación de Bolivia? Bueno, en primer lugar, la situación no... Santa Cruz se independiza, como se había independizado La Paz, Cochabamba. El 22 de febrero, después de Santa Cruz, se independiza Charcas, la ciudad de Chuquisaca, La Plata, no se llamaba Sucre todavía. El 22 de marzo lo va a hacer Trinidad y otras regiones también, Cotagaita. En realidad los procesos de independencias regionales, podemos decir, se siguen dando. Santa Cruz está en el medio, no fue ni el primero ni el último, sentando las bases de lo que se iba a dar después. Lo definitivo ocurrió el 1 de abril, cuando Pedro Antonio Olañeta, que todavía seguía peleando por el imperio, ya no se sabe con quién, porque ya no había virrey, ya no, él realmente un hombre muy tosudo, podemos decir, seguía insistiendo, lo van abandonando uno a uno sus generales, sus coroneles, y al final, el 1 de abril, en Tumusla, es definitivamente derrotado, herido y muere al día siguiente. Y con ello ya lo que eran la antigua audiencia de Charcas y estos territorios queda definitivamente libre de cualquier ejército que no sea favorable a la independencia. Pero no olvidemos que en ese momento estaban las tropas gran colombianas. Las tropas gran colombianas que además tenían a Sucre, que iba entre La Paz, Potosí y Chuquisaca, moviéndose, controlando y definiendo y armando la construcción de lo que sería Bolivia. No hay que olvidar de que Simón Bolívar en principio los retea, y ese es el término correcto, los retea a Sucre por querer avanzar en esa dirección, en principio. Cuando el 9 de febrero Sucre envía una convocatoria a toda la región para que elija diputados para decidir qué hacer con esto. Sucre se da cuenta de que esto era un territorio que no quería ya nada hacía 9 años que no tenían, podemos decir, nada con el Virreinato de Río de la Plata, y hacía varios años que ya había perdido una relación real con el Virreinato del Perú. Además, no olvidemos que en 1816 Argentina ya se había independizado, ¿no? Las Provincias Unidas de Río de la Plata. El Perú se había independizado en 1822, ¿no? Ya era independiente, aunque parte de su territorio estaba ocupado. Entonces, este ejército gran colombiano es quien tiene control militar del país. De hecho, aunque no hayan llegado las tropas gran colombianas a Santa Cruz, son cartas de Sucre las que impiden que el ejército brasileño de Mato Grosso y el gobernador de Mato Grosso, que invadió Chiquitos, se quede en Chiquitos y tenga que irse. A través de cartas Sucre, podemos decir, libera a Chiquitos. Por lo tanto, todo se define antes del 6 de agosto. Y el 6 de agosto es la fecha conmemorativa del aniversario de la batalla de Junín. O sea, tampoco es una fecha que nace o que fue accidental. Iba a ser más temprano, iba a ser en mayo, ¿no? Después iba a ser en junio, después iba a ser en julio. Pero no olvidemos de que era un momento de acomodos y reacomodos, Enrique. Todos estaban viendo en qué dirección ir. Cartas aquí, cartas allá, negociaciones, idas y venidas. En Santa Cruz, después de 3 gobernadores, queda el gobernador Videla, que lo designa Sucre, y Videla
realiza una tarea administrativa interesante en Santa Cruz. Y cuando se tenía que enviar a los 5 representantes de lo que era el departamento de Santa Cruz, porque ya comenzaba a hablar de departamento, no se hablaba de provincia ni de gobernaciones. Cuando le toca el momento de enviar, pues decide solo 2 porque los otros 3 no convenían por razones estratégicas. No convenían porque eran personas complicadas, porque no tenían probablemente una intencionalidad favorable a lo que el gobernador quería. O sea, evidentemente hay ahí una intervención política de parte de Videla al respecto de los representantes de Santa Cruz. Pero el representante de Santa Cruz sí fue el de la ciudad de Santa Cruz, de la capital, y eso es muy importante, así como el representante de Valle Grande. Uno llega el 6 y el otro llega el 9. El 9, exactamente. Y bueno, tanto Seoane como Caballero, pues ellos llevan el mandato de los cruceños. Y el mandato era no más crear una nueva república. Por lo tanto, no había entre los cruceños ninguna intención, como algunos por ahí insinúan, de pertenecer ni al Perú ni a Buenos Aires. ¿Y por qué? Primero, que no tenía Santa Cruz una conexión directa con la Argentina. Y no olvidemos que Tarija, que está en el camino hacia la Argentina, ruega ser parte de Bolivia, pide ser parte de Bolivia, a pesar de que podía perfectamente ser parte de la Argentina. No olvidemos de que no había camino por la cordillera, la carretera, el ferrocarril que hoy nos lleva a Yacuiba, eso no existía, eso estaba bajo control chiriguano, Tobas, etcétera. No se llegaba a la Argentina por el camino que hoy nosotros lo hacemos. Teníamos que hacerlo por la zona de lo que hoy es Lagunillas, Monteagudo, entrar a Chuquisaca, entrar varios kilómetros y de ahí seguir hacia Tarija para ir a la Argentina. Por lo tanto, estábamos totalmente desvinculados geográficamente de la Argentina. De hecho, no teníamos un comercio lo suficientemente intensivo con la Argentina. Sí teníamos, y lo habíamos tenido durante todos los siglos coloniales, un comercio y exportaciones, importaciones así desde la región andina de nuestro país. No tanto con Perú, tampoco, que no era parte de nuestras preocupaciones. Entonces, considerando justamente el contexto de la época, ¿por qué Tarija pide ser parte de Bolivia? Por lo que te dije al comienzo, Enrique. Bolivia era tenía 2 veces más población que Argentina, era la región rica de esta zona, en realidad de todo el continente sudamericano, y crear Bolivia, crear un nuevo país, lo que va a ocurrir el 6 de agosto, era lo más conveniente, lo más práctico y lo que más favorecía a la región. A quienes formaban esas 5 provincias, esos 5 departamentos con los cuales se crea Bolivia. Y Santa Cruz es uno de ellos. Y Santa Cruz además logra ser independiente en esa decisión, no siendo parte de Cochabamba, como lo había sido durante las últimas décadas del periodo colonial. Además, los representantes cruceños tratan de cumplir algo que se les había encomendado formalmente. Existe un pliego de instrucciones de la ilustre Municipalidad de Santa Cruz del 9 de abril de 1825, que es un mandato en suma que debía ser cumplido. Sin embargo, en ese lapso que hay, desde abril hasta agosto, se presentan igualmente otros acontecimientos de importancia, una resolución del Congreso de las Provincias del Río de la Plata, en donde básicamente se establece que quedan en libertad, y eso varía un poco la determinación inicial que había sido adoptada en el caso de Santa Cruz, porque se tenía que tomar en cuenta el contexto para tomar esa decisión final, que por último va a resultar fundamental para que se geste Bolivia, con todo lo que aquello implicaba, con el reconocimiento de esa autoridad que tenía antes, ya no como parte de la gobernación de Cochabamba, sino
con esa plena autonomía. Esas son algunas de las experiencias que tienen que estar sufriendo en ciertos casos por el viaje prolongado, ¿no? Porque una cosa es partir hoy hacia Chuquisaca con todos los elementos que tenemos, los mecanismos y medio de transporte, y otra cosa es hacerlo en esa época. Aunque ese tiempo también, como usted muy bien apuntaba, servía para ultimar negociaciones, porque hasta ese momento final del Acta de la Independencia, por supuesto que se podía presentar un mayor número de defecciones o alternativas hasta monárquicas. Hay que destacar que no todos quienes formaban parte de los procesos independentistas en lo que hoy se conoce como América en sus distintas naciones estaban convencidos de que se crearan repúblicas. Hubo discusiones sobre monarquías y hubo planteamientos distintos, de manera que existían alternativas que hasta el último momento podían terminar imponiéndose. Consolidada no solamente la independencia de Santa Cruz y luego lo referente a la República, ya se establecen las bases fundamentales en donde hay que remarcar una vez más el papel protagónico que tuvieron las regiones. Si es que eso no se daba previamente, era imposible que se llevara a cabo, además, lo que ya luego de 200 años nos permite hablar de un país y no únicamente de las regiones. Absolutamente, Enrique. Precisamente esas independencias que se dan en toda la zona de la audiencia de Charcas, lo que había sido la audiencia de Charcas, lo que hoy es Bolivia, lo que es el Alto Perú, son las que convencen a Bolívar de que tenía nomás que ser un país. Bolívar, como te dije, lo retea a Antonio José de Sucre por el decreto del 9 de febrero que convoca a una reunión. Pero cuando ve que todas las independencias de Santa Cruz, de Cochabamba, de La Paz, de Chuquisaca, de Mojos, de Cotagaita, de Potosí, de Chayanta, de Valle Grande, todas las independencias, ninguna hablaba ni de la Argentina ni del Perú. Todas simplemente favorables a la independencia de España. Entonces, no le queda otra a Bolívar, después de varios meses de aceptar de que esta región se convierta en un país. No fue algo fácil, porque no olvidemos, las tropas colombianas, gran colombianas, que sería el término correcto, estaban financiadas por el Congreso del Perú. No hay que olvidar tampoco de que los soldados en toda guerra siempre reciben sueldos. Por lo tanto, aquí no hay mercenarios, como alguien por ahí lo señalaba. Las tropas, incluso las guerrilleras, funcionan con salarios. Y esos salarios en las tropas guerrilleras, como en las republiquetas que nos conciernen, se obtenían a partir de donaciones, también a partir de ciertas imposiciones que se ponía sobre la gente. Pero todo soldado, para permanecer como tal, pues necesitaba mantener a su familia. Y aquí sí hay que remarcar de que el concepto hay que separar, porque por ahí he leído, he escuchado, el concepto de mercenario. Mercenario es aquel que no tiene nada que ver en un conflicto y le pagan para venir. Aquí no. Aquí todos, tanto los gran colombianos, los soldados que vienen desde Venezuela y Colombia, lo que después serán Venezuela y Colombia, todos esos soldados, así como nuestros guerrilleros, tenían sus salarios, que por supuesto eran más regulares mientras más recursos había y más irregulares cuando los recursos no eran los suficientes. El único ejército que tenía un salario permanente, estable y podemos decir sistematizado eran los soldados del ejército imperial, ¿no? Del ejército español. Pero todos tenían salarios. Es muy importante esto porque a veces se usa la palabra mercenario de una manera muy sesgada, ¿no? Como marcando a alguien que estaba fuera del conflicto. No, aquí estábamos hablando de un proceso independentista de escala continental que necesitaba consolidarse para que nuestros países, todos ellos, podamos vivir, podemos decir, en libertad. La independencia de Bolivia, sellada el 6 de agosto, deja tranquilo a la Argentina, al Paraguay, a Chile, a Perú,
precisamente porque, bueno, ya era el final, ¿no? Fuimos los últimos en independizarnos. Éramos un problema como el lugar en donde todavía se seguía peleando y, por supuesto, para cualquiera era peligroso tener una frontera o tener una región en conflicto, porque cualquier rato podía eso desencadenarse en una invasión española, que de hecho se buscó. Fernando VII quería, y otras autoridades españolas querían mandar 14.000 hombres perfectamente armados a retomar estas provincias y estas gobernaciones y estos estados, lo cual hubiera de repente prolongado la lucha independentista, hubieran habido muchos más muertos, igual nos hubiéramos independizado, pero la situación hubiera sido mucho más dramática y mucho más larga, ¿no? Tomando en cuenta toda esta mirada que se ha tenido del pasado, de la independencia de Santa Cruz, surge una cuestión final, porque inicialmente yo resaltaba cómo en trabajos de distintos historiadores no aparecen páginas, apartados, acápites, notas a pie de página acerca del 14 de febrero de 1825. ¿Por qué cree usted que durante largo tiempo, salvo los últimos 25 años aproximadamente, ya de manera oficial, se ha dejado de lado la independencia de Santa Cruz, incluso más la independencia de otras regiones de Santa Cruz, para concentrar solo la mirada en lo que sucedió en agosto de 1825? Bien, no olvidemos que la historia nosotros la estudiamos, la historia la sentimos en función de la época que vivimos. Es decir, no hay generación que no revise la historia. Y revisar la historia debería ser simplemente mirar los hechos de otra manera, los hechos. Pero nosotros los bolivianos no nos limitamos a eso, ¿no? A veces ignoramos hechos para poder justificar y para poder sostener algo. Se insiste en la historia en que es muy importante concentrarse en los hechos y no en la interpretación de la historia. La interpretación de la historia, algo que hemos hecho hoy día también, hay una diferencia en relación a los hechos históricos. Y hemos remarcado los hechos históricos. En ese sentido, el que en Santa Cruz se haya intensificado, se haya promovido, se haya exaltado el 14 de febrero, lo que no ha ocurrido en Cochabamba, lo que no ha ocurrido en La Paz, lo que no ha ocurrido en Charcas, ahora ya Sucre, no ha ocurrido en Potosí, no ocurrió en Cotagaita, no ocurrió en otros lugares, probablemente, tal vez vaya a ocurrir en Trinidad. Es consecuencia de cómo los cruceños vivimos nuestra historia. O sea, para los cruceños, en este momento, retomar el 14 de febrero y no el 15, y tampoco el 12, es parte de un momento que estamos viviendo. Si de aquí a 50 años estamos vivos, vos probablemente estés, probablemente veamos otro tipo de festejos. Pero lo que sí es importante es que no olvidemos lo que pasó y que lo entendamos en su contexto, Enrique. La historia es fundamentalmente un instrumento de identidad, un instrumento de autoafirmación y un instrumento de aprendizaje. Y en ese marco, entender lo que pasó el 14 de febrero, por qué ocurrió y entender el contexto. Porque lo que no me parece, podemos decir, razonable, es creer de que Santa Cruz solita se independizó, suelta de todo el enorme contexto regional, histórico, militar, que explica y nos permite entender ese proceso que tiene su punto culminante en Santa Cruz el 14 de febrero, porque tiene su punto de partida concreto el 12, y que el 15 tiene una declaración, ¿no? Como parte de varias declaraciones, que son las que explican por qué se creó Bolivia. Y ahí y termino diciéndote esto, las independencias regionales son las que permiten la creación de Bolivia. La declaración de independencia del Alto Perú, o República
Bolívar, República de Bolivia después, en realidad no es una declaración de independencia técnicamente, es la declaración de estas 5 provincias, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca, de crear un nuevo país. Esa es la diferencia. Y es una diferencia importante. ¿Por qué se usa la palabra independencia en todas ellas? Porque evidentemente había que remarcar que no se quería nada con España. Y es por eso que se usa el término. Pero en realidad estaba ya todo este territorio independizado en enero, febrero, hasta abril. Hasta el 1 de abril ya estaba todo este territorio, lo que hoy es Bolivia, completamente separado de España. Y es por eso que tenemos Bolivia. Y, termino, los cruceños fuimos protagonistas de eso y decidimos hacer eso y fuimos de los fundadores de este país. Y eso no lo debemos olvidar. Se volverá a hablar sobre el bicentenario de la independencia de Santa Cruz en la UPSA el próximo 12 de febrero. Así es. Tendrá además la oportunidad la comunidad académica y el público afuera de escuchar una vez más al arquitecto Víctor Hugo Limpias con el objetivo de realizar un aporte a este conocimiento del pasado que hace posible también discusiones ciudadanas acerca de cuáles serían aquellos elementos que nos resultan útiles hoy frente a los desafíos que se vienen. Muchas gracias, arquitecto, por haberse sumado a esa noble cruzada, combinando la historia con miradas de cuestionamiento, que es lo que corresponde en estas circunstancias. Muchas gracias, Enrique. Ha sido un gusto compartir con vos y con la audiencia. Con esas apreciaciones finales concluimos esta nueva entrega del podcast Aprendiendo Juntos y esperemos contar con sus atenciones en nuevos temas que serán desarrollados gracias a este espacio. Muchas gracias.